Mi nombre es Agustín. Nací y crecí en las tierras de la Sierra de Durango, cerca de la frontera con Sinaloa. Mi vida cambió en la adolescencia cuando en la boda de una tía, en el amplio patio de la casa de mis abuelos, se presentó un grupo musical, un quinteto de cuerdas y acordeón que tocó maravillosas piezas de Jorge Negrete, mariachi, polka y otras melodías folclóricas. La música era fuerte, armoniosa y llenaba de vida el ambiente. Por un instante dejé de jugar con mis primos y me detuve a ver a mi alrededor. Observé de cerca cómo los músicos tocaban con pasión y sintiendo cómo cada nota vibraba entre las cuerdas y en cada momento de sus manos para dejar escuchar aquellas melodías. Observé cómo aquellas canciones eran coreadas por mis tíos y primos mayores, acompañados de bebida y comida. En ese momento, sentí el llamado a lo que sería mi vocación, y decidí que me convertiría en un músico. Pensé un par de días si aquello sería lo que quería para mí. Los instrumentos eran grandes, pesados, y con tantas funciones que parecía complicado de aprender, ante tantos movimientos y formas que a esa edad apenas podía lograr seguir con la vista. Aún así, al mirar las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete y de mariachis, estos me inspiraban a tomar mi decisión de convertirme en músico. Una noche en la cena familiar, me llené de valor y le dije a mis padres y mis 5 hermanos que quería una guitarra para convertirme en un músico. Un breve silencio se hizo presente solo por un segundo. Mi padre bajó su cuchara al plato y algunos de mis hermanos y hermanas menores rieron en forma de burla. Mi padre inmediatamente se opuso y mi madre trató de verlo con una perspectiva de aceptación. Mis 2 hermanos mayores no tardaron en exponerme que aquella profesión era de las peores a elegir y que solo era tomada por vagos sin aptitudes para trabajar. Mi padre reforzó un poco la idea con sus propios comentarios, mientras que mi madre y mis abuelos debatían la idea de aceptar otorgarme un instrumento y educación para desempeñarme. Entre el gran debate y desviarse en el tema sobre músicos del momento, pros y contras, ninguno se dirigió a mí con una respuesta definitiva, y me fui a la cama preguntándome si hubo una decisión y tendría una respuesta. Pregunté con un poco de pena si me permitirían obtener un instrumento y aprender música, pero la respuesta de mi padre nunca resultó en una respuesta clara entre un sí o un no. Pasaron unas semanas y dejé de insistir en el tema, pensando que la decisión había sido negativa y que mi anhelo sería truncado hasta no ver por mí mismo la manera de obtener un instrumento y aprender por mi cuenta. Pero grande fue mi sorpresa al llamarme mi abuelo en una ocasión a su propia casa y entregarme una guitarra clásica color nogal, con detalles en tono quemado y un manual de principiante. El asombro y la alegría no cabían en mí, y mi abuelo muy amablemente me dijo que no hiciera caso a los comentarios negativos y desalentadores de mis hermanos y mis padres, que el único responsable de elegir en qué clase de músico y tipo de persona me había de convertir dependía completamente de mí. Al escucharle decir aquello, darle las gracias no bastaba ni comprendía una centésima de fracción para expresarle el grado de felicidad y agradecimiento que sentía en ese momento. Al llegar a casa me dirigí al patio muy ansioso de ponerme a practicar. Cuando mis padres escucharon afinar mi guitarra, no tardaron en decirme de dónde la había sacado, por lo que sin pensar en lo que dirían o la reacción que tuvieron ante ello, solo les respondí que mi abuelo me la había regalado. Ante mi respuesta solo los escuché volver a la casa, muy probablemente para discutir la decisión de si me permitirían tenerla y si el costo de la guitarra no perjudicó el modo de vida de mis abuelos, ya que si bien no eran del todo pobres, tampoco eran tan capaces de darse ciertos lujos como obsequiarle a su nieto una costosa guitarra de la que, después de unas semanas de haber saciado su capricho, se aburriera y la dejara olvidada y descuidada en el armario.
Al ver mi esmero y dedicación accedieron a que podía conservarla, incluso permitirme tomar clases después de la escuela, siempre y cuando mantuviera mis calificaciones y disciplina debidamente. Debo decir que hubo más de una ocasión que me castigaron mi preciada guitarra, en más de una vez, por peleas con otros compañeros y de alguna que otra materia que se me dificultaba, pero logrando pasar en no más de una segunda oportunidad y extraordinario, lo que alargaba mi castigo desafortunadamente. Egresando de la prepa, mi habilidad con la guitarra había mejorado. Comencé a buscar inmediatamente un grupo donde comenzar a tocar, pero al ver los más grandes mi precaria experiencia y habilidad básica, me rechazaron. De entre la búsqueda, un colega de donde estudiaba después de clases me brindó la oportunidad y creamos un dueto, tocando melodías populares y de poca dificultad. Habíamos comenzado así nuestro sueño. A pesar de que teníamos una demanda justa y constante, el ingreso no era nada cercano a lo que esperábamos. Sin embargo, amábamos la música y esperábamos con paciencia lograr despegar en este campo, uno muy complicado, donde la necesidad era grande y solo las bandas reconocidas, con atuendo profesional e instrumentos de calidad, eran mejor cotizados y solicitados en los eventos mejor pagados. Incluso en festivales, ferias y eventos masivos. Ante este panorama de baja demanda y casi nulo reconocimiento por parte de la gente, la agrupación se disolvió y mi buen amigo Miguel y yo nos dedicamos a buscar trabajo para solventar nuestros propios gastos. Hicimos diversos trabajos, desde trabajar en el campo como repartiendo en mensajería y paquetería de un pueblo a otro. En los trayectos amenizábamos el viaje tocando nuestras guitarras, montados en los caballos y a veces en camioneta, pero el trayecto a caballo era el que más disfrutábamos a pesar de la lentitud y de casi tomarnos todo un día entero de recorrido por la sierra, pero era un escape para sentirnos libres. Pasaron algunos meses. Las oportunidades de presentación eran contados y no generábamos lo suficiente para dejar nuestros trabajos. Y por si fuera poco, llegamos a tener conflicto con miembros de los cárteles, declarando estar cruzando por su territorio cobrándonos cuota, frase donde exponiendo sus rifles en pecho, significaba que si queríamos llegar a nuestros destinos con vida, tendríamos que darles algo de valor. Al detenernos eran igual que policías sin placa, preguntando por nuestras identificaciones, motivo de cruce y para quién trabajábamos. Mi amigo Miguel mantenía la calma y respondía a todas las preguntas pese a la tensa y comprometida situación, mientras que a mí me inquietaba al grado de sudarme las manos y sentir una sensación helada en la frente al saber que en esos hombres estaba la decisión de si seguíamos con vida, y que correr era por demás la peor elección. En cierto momento el hombre que buscaba identificarnos dejó de hacer preguntas y tomó una actitud prepotente alegando tener nuestras vidas en sus manos. Miguel comenzó a perder la calma presionando la mandíbula y las riendas fuertemente con la mirada ciega, pero hablando con seguridad y sobre todo de forma respetuosa, ya que el hombre en cuestión parecía buscar el mínimo indicio de provocamiento para matarnos o lo que sea que quisiera hacer con nosotros, hablándonos con groserías y de no mirarlo a la cara. De pronto y como señal divina, otro de los que acompañaban al grupo armado, y aparentemente con mayor autoridad, solicitó la retirada y que nos permitieran llegar de regreso a nuestro poblado, logrando salir ilesos y con nuestras pertenencias, siendo aquella la experiencia más aterradora de mi vida tan solo hasta ese momento. Al llegar al pueblo inmediatamente quise poner mi renuncia. Tuve una fuerte discusión con el jefe y al decirnos estar al tanto de la presencia de los cárteles en las distintas rutas, sin habernos dado alguna precaución o el simple dato me hizo enfurecer al punto de hacernos de palabras altisonantes,
intentando mi amigo tranquilizarme en todo momento. Salí de la oficina renunciando irremediablemente. Miguel habló conmigo en la calle pidiéndome reconsiderarlo al estar dispuesto a seguir a pesar de lo vivido ese mismo día. Yo le dije que preferiría encontrar otro trabajo a volver a arriesgarme a toparme con esos hombres peligrosos. Después de aquel día comencé a buscar un nuevo trabajo, logrando encontrar uno como cuidador de ganado a los pocos días. Miguel continuó como mensajero y transportador como un nuevo compañero, distanciándonos en la comunicación, extrañando tocar a dueto como lo hacíamos en los traslados. Pasaron algunos meses, y el dueño me permitió llevar mi confiable y ya gastada guitarra, para tocar en mis descansos. En esos días, el hijo del propietario, que era un par de años mayor a mí, me escuchó tocar alegando él también ser músico. Me ofreció unirme a su grupo tras escuchar algunas de las canciones que mejor dominaba. Accedí a su invitación casi al instante, conociendo que tenían presentaciones fijas en una cantina de buena reputación. Recordando a mi buen amigo, le pedí si podía incorporar a mi compañero, para lo que pidió escucharlo primero para considerar su entrada al grupo, así como de conocer otros instrumentos, para lo cual le dije que conocía también el guitarrón y un poco de acordeón, pareciéndole bien y haber lugar para esos instrumentos. Emocionado, salí de mi jornada a la oficina buscando a Miguel, pero por más que lo esperé, no apareció. Viendo a quien era nuestro empleador cerrando la oficina, pregunté por mi amigo, reflejando un rostro lleno de pesadumbre, notificándome que tenía semanas que no sabía de él, tras salir a hacer un encargo rumbo al norte cruzando a Sinaloa. Quedé devastado ante la noticia. Sabía que alguien del cártel de la zona los debió interceptar, y no tener tanta suerte como cuando estuvimos aquella vez. A la mañana siguiente, le pedí a mi patrón el día y un caballo tras la noticia de la desaparición de mi amigo, aspecto del que necesité la intervención de su hijo y una negociación sobre mi sueldo para que accediera. Tras una rápida preparación del caballo con algo de alimento, emprendí a todo galope por la ruta que me dijeron que había tomado. En algunos montes de la carretera me desvié para subirlos y poder ver si apreciaba la camioneta o algún cuerpo, pero no había nada más que montes y flora silvestre. Tras pasar gran parte del día llamándolo y buscando alrededor del camino y posibles rutas, estaba próximo a atardecer, por lo que tuve que emprender el camino de regreso inmediatamente. En mi trayectoria y con el sol en el ocaso a mi espalda, de pronto vi una columna de fuego de gran altura a la distancia, por la cima de una loma de baja altura. La posibilidad de tratarse de la camioneta de Miguel incendiada me hizo acudir a aquel lugar. Al estar cerca detrás de la loma apareció un jinete. El caballo era de un tono azabache pulcro y de cabellera sedosa, de patas gruesas y músculos definidos que reflejaban un aspecto sano y lleno de energía. El hombre sobre él tenía una ropa que parecía recién comprada, de alta estatura y con una guitarra de requinto color maple con parte posterior oscura, con clavijas brillantes como el oro. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Dónde está tu guitarra? A ver cuándo nos echamos una cancioncita. Expresó aquel hombre que por su comentario parecía conocerme, mientras que, de mi parte, nunca lo había visto. Pasando por alto la forma en que se presentó, le pregunté sobre aquella llamarada, ya que me encontraba buscando a mi amigo desaparecido. Con expresión insípida y poco intento de empatía, expuso lamentar escuchar aquella noticia, mientras tocaba un poco su guitarra, la cual parecía de gran valor con sus detalles ornamentales en el mástil y grabados en la roseta en alto relieve. La manera en que tocó a modo de improvisación no se parecía en nada a lo que antes había escuchado. Tocaba bolero con gran seguridad y la destreza de un maestro, mientras me advertía con rumbo al norte. Deberías volver a casa. Ya no tarda en anochecer. Y por esta zona hay muchos coyotes.
Confundido le pregunté quién era y cómo es que sabía mi nombre, por lo que solo girando su cabeza por sobre su hombro derecho, sin dejar de tocar ni perder la cadencia de su melodía, expuso que le complacería verme tocar en la taberna de donde el hijo de mi empleador tocaba, aspecto que me dejó aún más asombrado al grado de darme escalofríos de cómo ese misterioso jinete del que jamás había visto conocía tanto de mí. Al verlo alejarse a la distancia y desaparecer entre las arboledas y la hierba crecida, me di la media vuelta y cabalgué rápidamente de regreso a mi pueblo. Después de varios días de aquel suceso, el cuerpo de Miguel jamás apareció. Lo dieron por desaparecido y declararon que, de haber restos de ambos, estos serían solo la ropa al poder sido devorados por los coyotes. Finalmente me resigné y acepté el hecho de que se había ido, y con ello prometer en su memoria que lograría cumplir el sueño que teníamos en común, de tener una vida solvente haciendo música. Poco después de un mes de haber ensayado un repertorio con la nueva agrupación, tuve mi presentación en aquella famosa cantina. Era la primera vez que me encontraba tocando en un verdadero escenario de modo profesional. Al presentarnos hubo gente que nos miraba a tocar. Otros se enfocaban en sus conversaciones, lo cual fue una respuesta un poco diferente a lo que esperaba. Era como si solo fuésemos casi un grupo para amenizar, que con el plan de alegrar al público y llamarlos a captar su atención. Pero para ello necesitábamos a alguien que pudiera hacer buenos requinteos y bolero de un grado muy elevado, aspecto que nadie en el grupo dominaba. Después de cerca de una hora continua de repertorio musical, logré ver a aquel señor que me había topado en la sierra. Se encontraba sentado en una mesa cerca del escenario, pero alejada casi en un rincón. Al fijar mi vista en él, este me saludó sujetando su sombrero vaquero, cumpliendo su promesa de acudir a verme. Cuando terminé, me llamó a sentarme con él. Me despedí de mis compañeros y acudí con mi guitarra a sentarme. Nada mal, Agustín. Nada mal. Tienes talento y eres muy apasionado. Tómate una copa conmigo. Gracias, señor. Me alegra que le haya gustado, respondí. Hablamos por un momento bebiendo con una botella de tequila, que parecía una reserva especial. Por un momento me dio pena consumir algo que sabía que no me correspondía, y mucho menos poder pagar. Pero el misterioso hombre amablemente y con una voz llena de seguridad, me invitó a que tomara con toda confianza, al haber comprado la botella por adelantado. Charlamos por horas sobre la música y sus géneros, de personalidades y sus éxitos, perdiendo toda noción del tiempo. El hombre parecía alguien educado. Poseía un porte para tomar la copa y parecía ser un conocedor al no mezclarlo con sal ni limón, para amenizar el golpe de alcohol en la garganta, acción que no gesticulaba en lo más mínimo, bebiéndolo casi como jugo. Al mismo tiempo parecía alguien joven, apenas entrado a los 40. En medio de la conversación sacó una caja de piel de serpiente negra con fichas de dominó, invitándome a jugar una partida. Después de varios juegos y de numerosas copas de las que ya no llevaba más la cuenta, el caballero, que todavía no me daba su nombre, me hizo una pregunta interesante. Y dime, Agustín, ¿qué es lo que más anhelas sobre la música? Mareado y desinhibido por la bebida, le respondí con una gran sonrisa tocar con gran maestría, casi como si tuviera un estilo único, empleando una habilidad tan exquisita que le costara a los mismos maestros emular mis melodías, y con ello lograr una gran reputación y tener solicitudes donde ganara tanto como para no preocuparme porque me faltara nada, ni verme en la necesidad de trabajar recogiendo estiércol, o recibir órdenes de alguien más adinerado a mí. Después de una pausa, recordé cuando lo escuché tocar, comentándole que quisiera poder tocar igual, aspecto para el cual respondió: Así que eso es lo que quieres. Te propongo un trato, querido amigo.
Juguemos una última ronda. Si ganas, te haré tocar igual como me escuchaste. Y también te contactaré con algunos colegas que pagan muy bien por presentaciones de músicos talentosos. ¿Aceptas? Creyendo solo fracciones de lo que me decía, y pensando que hablaba de forma figurada y con pequeñas condiciones, sonreí y le dije que aceptaba. Inmediatamente él revolvió las fichas y repartió las cantidades a cada quien. Golpeé un poco mis mejillas para buscar avivarme y estar consciente en aquella partida. Después de unos minutos, logré ganar a solo 2 fichas alzando los brazos en señal de victoria, y sirviendo otra copa para celebrar mi triunfo, golpeándola fuertemente de cabeza sobre la mesa. Bien jugado, Agustín. Lo hiciste muy bien. Gracias, señor... Llámame Lucio. Señor Lucio, dígame, ¿cuándo me enseñará a tocar? Pronto, mi amigo. Por ahora no te preocupes por eso. Solo descansa. Terminó por escucharle sintiendo aquel último trago como un golpe de somnífero, apenas viéndole guardar las fichas de vuelta a aquella caja. Desperté a la mañana siguiente con el sol sobre mi cara. Me encontraba en mi pequeña habitación en el zaguán de mis padres. Ignoro por completo cómo llegué a mi habitación con mi dinero y mi guitarra tal y como si hubiera salido de la cantina sobrio. Pero fue un alivio no despertar crudo y en algún callejón. Apenas recordando la presentación, cuando me despedí de mis compañeros y las conversaciones y partida de dominó con el misterioso jinete, que me dijo llamarse Lucio. Más tarde ese mismo día, llegó una enorme caja a la puerta de nuestra casa, algo que llamó la atención de toda mi familia llamándome mi madre inmediatamente, al tener mi nombre escrito en la tapa. No había mensaje ni tarjeta de quién lo enviaba. Al abrirla contenía un estuche de guitarra en cuero de alta calidad que brillaba como las botas recién lustradas, incluso inundando nuestras narices con ese fuerte aroma. Al abrir el estuche fue como contemplar el interior del cofre de un tesoro. Había una guitarra de requinto tan brillante que reflejaba del más pequeño destello de luz. Era de un color de madera de miel con el borde difuminado en negro hasta la parte trasera, el mástil de un café quemado y diseños ornamentales entre los trastes. En el rosal tenía la forma de una estrella de 12 puntas, con vectores florales en la cara superior izquierda e inferior derecha, que le daban gran vistosidad. Finalmente, el puente igual tenía pequeños detalles ornamentales que resaltaban con el tono de mancha oscura, y las clavijas eran piedras de marmolina pulida, talladas como formas de calaveras en arte prehispánico. Era la guitarra más hermosa que jamás haya visto, tal y como si hubiera sido hecha especialmente para mí. Mi madre inmediatamente la puso en su estuche exponiendo no aceptarla, ya que lucía por mucho costosa y poder meterme en problemas si me veían con ella al dar una impresión de estatus. Mi padre salió en mi defensa comenzando una discusión sobre qué hacer con la guitarra. Después de algunos minutos concluyeron en dejarme conservarla al no tener manera de regresarla, ya que no había remitente, y sobre todo porque venía a mi nombre. Al llevarla a mi habitación, comencé a afinarla y al instante de rasgar sus cuerdas y escuchar el sonido más puro y claro de una guitarra, sentí como una ráfaga cálida golpeaba mi cabeza desde dentro. Guiado por una voz en mi interior, comencé a tocar lo que se venía a mi mente. Después de tocar notas simples, comencé a tocar acordes, después requintos, arpegios y rasgueos cada vez más rápido, más preciso, más energético, más claro, más armónico.
Cuando terminé de tocar, de pronto miré frente a la puerta y estaban todos mis hermanos y mis padres, mirándome asombrados de la maestría y habilidad que había demostrado en aquel momento, escuchándoles decir que incluso parecía que había más de una guitarra. Me causó una gran alegría ver finalmente y por primera vez a mi familia orgullosa de mí. No pasaron muchos días cuando volví a presentarme con el grupo en aquella cantina. Llamé un poco la atención con mi guitarra personalizada mientras nos preparábamos en el escenario. Comenzamos a tocar como ya lo teníamos ensayado, recibiendo la misma respuesta insípida del público, cuando con la misma primera pieza, comencé a tocar requinteos y arpegios como adorno de las pistas, resaltando y dándoles más vida sin salir de escala o de la afinación. Conforme nos encontrábamos tocando, la gente se animaba más a prestarnos atención, al igual que cantar con más emoción y ánimo, recibiendo grandes aplausos y elogios por parte del público. Al final de la noche recibimos casi el doble de ingreso por cada uno que la vez pasada, incluso recibiendo una ronda de cortesía por parte del manejador, al disfrutar de igual manera nuestra presentación. Todos nos sentíamos muy alegres y satisfechos por haber tenido una noche muy exitosa, recibiendo especiales felicitaciones por los compañeros, además de los comentarios de agrado y elogio de la fastuosa guitarra. Después de esa noche, en cada presentación observábamos cómo la taberna se llenaba de más gente. Las ganancias se incrementaban y comenzábamos a tener presencia en eventos privados muy bien remunerados. Por fin sentía que estaba logrando el sueño que tanto compartíamos Miguel y yo. Con mis ganancias logré adquirir mejor ropa, aportar a la vivienda de mis padres con mejores muebles, retoques de pintura y regalos para mis hermanos. Todos ellos se sentían muy orgullosos de mí. Por desgracia, la felicidad es un visitante que, después de un determinado tiempo, se marcha sin avisar. Mi abuelo, al que logré recompensar por otorgarme mi primera guitarra, no logró disfrutar del todo mi retribución tras fallecer por causas naturales. Mi familia comenzó a tener distanciamiento y poca comunicación ante la tristeza. Como si aquello no fuera suficiente, empezaba a tener conflicto con mis compañeros de grupo, ya que empezaban a mirarme con desagrado al decirme que me había adueñado de la agrupación, que eran un escalón para resaltar con mi costosa y llamativa guitarra, además de pavonearme por todo el escenario en cada oportunidad para captar la atención de las mujeres. Estos y otros comentarios comenzaron a ser más frecuentes entre cada ensayo y presentaciones, las cuales llegaban a ocupar más de la mitad de los días de la semana, en las de mayor demanda. El compañero que me incursionó me defendía la mayor parte de las veces, expresando que estaba en mi derecho ante mi gran talento, además de que, si no fuera por mí, no estarían recibiendo la retribución que recibían para alimentar debidamente a sus familias, y de ocuparse de otros trabajos para ello. No pasaron muchos días en que llegué al límite de aquella tensa y desagradable situación, casi al punto de los golpes, expresando mi renuncia del grupo. Había recibido ofertas de señores exponiéndome ser buscadores de talentos, buscando fungir como mis representantes como solista, exponiéndome tener contacto con discografías, dueños de salones y organizadores de eventos con los cuales otorgarme mucha oportunidad de crecimiento y reconocimiento a nivel nacional. Otro aspecto que llegó a causar disgusto por parte de ellos, por lo que ahora, encontrándome por mi cuenta, empecé a considerarlo seriamente. Al contactar a uno de ellos, inmediatamente me abordó con un contrato, el cual firmé muy nervioso al desconocer totalmente esa clase de acuerdos de manera legal y profesional, pero confiando en él al proponerme eventos muy bien remunerados, con giras, alimento y ganancias aseguradas. Mi vida cambió por completo a partir de ese momento. Apenas acababa de pasar un día de haber firmado contrato, mi manejador me solicitó al siguiente día para un evento privado. Me dijo que estaría a las afueras de la ciudad, por lo que pasó a recogerme en una camioneta negra con vidrios oscuros.
aspecto que llamó la atención de muchos vecinos. Al preguntarle el destino de dicho evento, tan solo me dijo que era un gran admirador, por demás tímido para acudir a verme en lugares públicos, y que sería muy bien pagado de acudir. Salimos rumbo a la carretera, alejándonos rápidamente del pueblo, pareciendo que era retirado. Mi manejador me hacía plática con mucha motivación y entusiasmo. Cuando me di cuenta de que habíamos llegado, nos detuvimos ante un gran portón y barda de ladrillo y piedra, desconociendo alrededor. Al ingresar nos escoltaron unos hombres hasta llegar al jardín, donde se veía que se habían reunido un contado número de personas. Viéndome detrás de un escenario preparado, orientándome mi manejador de cuándo salir y el repertorio a tocar. La presentación fue un éxito, exponiendo luces y pirotecnia muy profesionales. Después de algunas canciones, la gente se animó a bailar con mis melodías y la fiesta a animarse. Terminando de tocar, jóvenes y señores de todas las edades se me acercaban a saludarme e invitarme a comer y beber. Me sentía muy feliz y satisfecho, y justo cuando empezaba a sentirme en ambiente, mi manejador acudió a mí para notificarme que ya debíamos irnos. Me confundió un poco el irnos tan pronto y al escucharle hablar muy serio, opté por obedecerle. Una vez de regreso en la camioneta, me informó sobre las actitudes que debía adoptar y poner límites al acercamiento de la gente. Me pareció extraño y confuso por qué debía tomar esa actitud, pero en el camino me estuvo explicando sobre los valores como artista y la diferencia que había entre los que me escuchaban contra los genios artísticos, como me dijo. Al llegar a la casa me entregó una cantidad absurda de dinero, apenas creyendo lo que había hecho por una sola presentación, mencionando que me contactará pronto para la siguiente presentación al despedirse. Subiéndome a aquellas camionetas para llevarme a un lugar desconocido, por rutas fuera de las carreteras, a haciendas enormes con personas muy bien vestidas y con accesorios brillantes. Transcurrido varias semanas, logré discernir que a donde este señor me llevaba eran las haciendas y propiedades de capos y narcotraficantes, siendo nada más que el animador de sus cumpleaños, aniversarios y hasta meras reuniones sociales. Fue entonces que comprendí que no estaba despegando como músico, y solo me encontraba dentro del Triángulo Dorado, región conocida por ser el epicentro del narcotráfico. Tras de notar aquello en el camino de regreso a mi poblado cercano al atardecer, decidí hablarle a mi conductor si todo ello que había descubierto era verdad, exponiéndome muy serio que así era. Me sobresalté y le dije que no quería relacionarme más con esa gente, y que no daría una presentación más que no fuera en algún otro lugar, que no fuese con gente común que pagara entradas para verme. Mi manejador se alteró y me habló con rudeza exponiendo que ellos llenaban nuestros bolsillos de dinero y nuestros estómagos de comida al igual que a mi familia. Repliqué que no me importaba recibir dinero a montones si era a través de ellos, y que tocaría para la gente buena y honesta. Inmediatamente abrí la puerta del vehículo en movimiento para alejarme de aquel hombre y todo el círculo que representaba, pero este me sujetó de las ropas, decidido a no dejarme ir y tener un contrato firmado que me obligaba a cumplirlo. Por mi parte, solo le dije que entonces renunciaba, y con un fuerte tirón me arrojé por el camino junto con mi estuche. Terminé con múltiples rasguños usando el estuche como amortiguador, terminando abierto y con las clavijas de cerrado inutilizables. Recobrando la conciencia, escuchaba la camioneta frenar en seco para recogerme, por lo que me levanté, abrí el estuche y me alejé lo más pronto posible con la guitarra para ocultarme y perderlos de vista. Bajando por una loma y en medio de la hierba y los árboles, logré perderlos, logrando escucharlos alejarse de regreso a la carretera, permaneciendo inmóvil por varios minutos hasta estar seguro de que se fueran. Comencé mi recorrido de regreso a casa, cansado, herido y decepcionado de la manera en que fui empleado como músico.
Cuando llegué a un llano, ya casi la noche, una voz me abordó. ¿Qué tal, Agustín? ¿Tomando un paseo nocturno? De pronto, aquel jinete que se hacía llamar Lucio se apareció frente a mí. No logré escucharlo aproximarse, pero se encontraba a solo 2 o 3 metros frente a mí. ¿Qué hace usted aquí? ¿Me preguntas qué hago aquí? ¿Tú qué es lo que haces aquí? Querías tocar como un gran maestro y hacer mucho dinero para no tener que trabajar en tu vida. ¿No es acaso eso lo que tanto querías? No para esa gente. Yo buscaba tocar para el público en general como lo hacía en aquella cantina. Bueno, eso ya es diferente. Nunca especificaste que tenías un público predilecto. Respondió en forma de mofa, rodeándome a distancia sobre su caballo. Fuiste tú, ¿cierto? El que me envió esta guitarra. Debiste haberle embrujado con magia negra, para hacer que pudiera tocar de la misma forma que cuando nos encontramos por primera vez. Expuse siguiéndolo con la mirada, perdiéndolo solo un instante de vista, para ver a la guitarra. Vamos, Agustín, dame un poco más de crédito. Responde apareciendo detrás de mí, sujetándome de los hombros, acercando su rostro a mi oído. Soy un cumplidor de sueños. Que las personas quieran recibirlo todo con su patética moral y altruismo, sin pagar el precio, es una cosa muy diferente. Tú hiciste un acuerdo conmigo en esa apuesta. ¿Recuerdas? Expone mientras yo cada vez sentía un calor intenso emanar de sus manos. Sintiendo aquella última oración, como un clavo gigante me atravesaba la mano con la que bajé la copa de aquella vez. Cayendo al suelo, me alejé de espaldas de aquel hombre. Me engañaste. Me dejaste ganar a propósito. Usted es el diablo. Eres el diablo, ¿verdad? Ya es algo tarde para que te hayas dado cuenta. Ustedes los músicos son los más fáciles de atraer, siempre anhelando fama y riqueza, las cosas más simples y mundanas de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué crees que solo has viajado dentro del Triángulo Dorado? Formuló dejándome un poco confundido. Estás en mis dominios. Todos aquí me pagan tributo y transfieren mi cuota a sus hijos, para que el control siga manteniéndose. No importa si se matan entre ellos o salen de la región. El contrato es permanente y las deudas siempre se cobran. Me mantuve de rodillas, apabullado de las palabras del diablo, y encontrarme bajo el contrato de donde mi alma había sido puesta en la mesa. En ese caso, renuncio a este talento y a la riqueza, expuse mirándolo fijamente, mientras que el diablo, con alarde y seguridad, me dijo que el contrato era irrevocable, que mejor me resignara y me pusiera a tocar como se lo había pedido. Fue entonces cuando logré apreciar una posibilidad de recuperar mi alma. Cancelo el contrato destruyendo esta guitarra. Tomando la guitarra del mástil, lo amenacé de romperla. Adelante, hazlo, y no volverás a tocar igual, aunque practiques toda tu vida. Volverás a ganar migajas, con un trabajo mediocre y ser un donadie, además de no tener otra con que tocar. El diablo se inmutó, incapaz de creer que lo hiciera al saber que aquello era todo lo que más quería en la vida. Tras escucharlo, supe que tenía razón, y que de renunciar a todo eso, sería un campesino más. Recordando a Miguel y a mi abuelo, volvió a mí la imagen de aquella guitarra con la que comencé, aquel obsequio de la primera persona que creyó en mí y que yace en mi armario cegado por la avaricia y la soberbia. Alzando la guitarra completamente decidido a destruirla, el diablo perdió la confianza y me amenazó de no hacerlo.
Sin claudicar, proyecté la guitarra sobre la punta de una piedra a un lado de mí, acompañado por el grito desesperado por intentar detenerme. Cuarteándose el cuerpo al punto de quedar inutilizable, la proyecté por segunda vez, logrando despedazarla. Al alzar la mirada y mirar a mi alrededor, el jinete y su caballo habían desaparecido, dándome a entender que el contrato se había cancelado, sintiendo un gran alivio. Caminé gran parte de la noche hasta llegar a mi casa completamente cansado y hambriento. Al recibirme mis padres preguntando qué fue lo que me había pasado, solo les dije que sufrimos un accidente y que había perdido mi guitarra. Tal y como aquel jinete me lo había dicho, todo aquel talento se había esfumado. Mi manejador no se apareció nunca más ni un solo día ni por casualidad. El dinero se terminó y tuve que encontrar trabajo para solventar mis necesidades y las de mi familia. En mis ratos libres practiqué arduamente para intentar tocar como lo hacía, solo que esta vez con trabajo duro y honesto. Llegando el Día de Muertos y montado el altar a mi abuelo, le dediqué una canción con aquella guitarra que me había regalado y que salvó mi alma, tocando también en honor de mi amigo Miguel. Transcurrieron los años, y aunque fue difícil y requirió mucho esfuerzo, me convertí en un músico profesional tocando el acordeón. Salí de aquel pueblo y me mudé a otra ciudad al norte de Chihuahua, fuera del Círculo Dorado. Llegué a escuchar rumores de personas que veían a un jinete tocando su guitarra por la sierra, relatando estos de acudir a fiestas donde, con el ánimo de su música, las personas danzaban flotando y desprendiéndose del suelo, tomando posturas y adoptando formas antinaturales del cuerpo, riendo estos con fuerza. Los músicos, espantados de tan macabra visión, salían corriendo del lugar a toda prisa, solo para encontrar a sus espaldas un terreno completamente vacío, como si la tierra los desplazara a otro lugar. De igual manera ocurría con las haciendas de los narcotraficantes, desapareciendo las rutas y caminos para llegar a ellas, como si la misma tierra y las cercas se movieran solas protegiendo a sus habitantes, siendo estas viviendas solo accesibles por quienes conocían la zona como la palma de su mano. Afortunadamente, pude escapar de aquel peligroso y retorcido lugar protegido por aquel demonio, el jinete errante del Triángulo Dorado.